Ya, nos vamos al último tema, mercado laboral. Salieron las cifras de la cesantía, 8,9% el total, 10% las mujeres, y también 10,2, aumentó, ¿no? 10,2, sí. Y también aumentó la informalidad, a casi ya un 30%. Ahora, yo no le creo mucho a la cifra. Yo creo que la informalidad es más y que el desempleo es más. Porque recuerden que esto es una Yo tengo encuesta. el dato fresco porque estoy escribiendo el capítulo de mercado laboral. Vamos. Entonces, de las 16 regiones que tiene Chile, 12 tienen claro, porque la informalidad es 26,5 o 26,6, sí. no sé. Pero 12 de las 16 están sobre el promedio. De hecho, eran como 7 u 8 que tienen sobre 30%. La que más tiene la Araucanía, 36% de informalidad laboral. Dentro de eso, ¿los Uber los consideran como ¿Informalidad? ¿Informalidad? No tengo idea. No tengo idea. Sería bueno saber eso. En la Yo creo que ahí crecería. En la encuesta de la CACEN preguntan, ¿usted está trabajando? Y no te preguntan si es formal o informal. Si Claro, está trabajando. pero No, como- ese dato lo podéis sacar por el sistema de las AFP. Que no todos Cotizan, ¿no? cotizan. Pues, si eres formal, cotizáis, pues. Es que es el punto. Pues si eres formal, cotizas. Si que eres informal, no cotizas. Pero, por ejemplo, la cantidad por la fuerza laboral que hay, pues. claro, ya se hace como una diferencia. Pero se hace en el estadístico. O sea, es una consulta pública, es una encuesta. Que al final tampoco toma el 100%, porque no tenemos el 100% de la fuerza laboral dentro, digamos, de una base de datos. Pero yo me atrevería a decirte que la informalidad, al menos la informalidad es más, y que la tasa de desempleo también es más. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo reducir la informalidad laboral y aumentar el empleo? Esa es una buena pregunta. Pero a ver, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden si los ineptos que legislan nunca le han trabajado al sector privado? Es que no entienden, claro. Entonces llegáis, ¡ay! 40 horas, listo, desempleo. Sueldo mínimo, desempleo. Ley Karin, desempleo. De hecho, el pelado lo quiero, si me invitan a Sin Filtro, quiero que esté ese pelado y le quiero preguntar si sabe cómo se determina un salario. Porque se lo Porque tengo una sola pregunta. Porque vine solo para preguntarte, ¿sabes cómo se...? No, me voy. Porque cuando me tocó debatir con un senador socialista del Maule, no me acuerdo de dónde era, le pregunté eso y no sabía. Y él era de la comisión de trabajo. Pero si, weón, O sea, este tipo era el que legislaba las 40 horas y todas estas cosas y no tiene idea cómo se fija un salario. compadre, Pero si el ministro no había trabajado tampoco, no tenía experiencia el ministro El anterior. anterior, bueno. José Ignacio. no, es que lo que pasa es que es el problema cuando está ahí, es que da rabia, weón. Te juro que da rabia esta manga de ineptos y burros, porque por último estudia, pues, weón, ve la evidencia comparativa de las cosas. Sí, Eric Cárcamo creo que se llama. No, Eric Campos. Campos. Campos, bueno. Cárcamo por la Valeria Cárcamo. Bueno, se La parecen en todo parecen. eso. Se parecen. Harían bonita pareja. No, el gran problema que tú tienes con todo esto es que como no entienden cómo funciona el mercado. Entonces, redoblemos la apuesta, que me inviten y que estén los dos para... Claro. Y le pregunté, ¿cómo se calcula un salario? Te van a decir el valor trabajo. La negociación entre el empleado y el empleador te van a decir. Claro. Como Salemi y yo, y al frente los Cárcamos. A través de un sindicato. A través de un sindicato. Oye, eso sería épico. Ustedes dos y ellos dos. No podría estar Y el serio en que ese quiera al programa. frente. No, yo tampoco estaría riéndome todo el programa. Ustedes tres contra los que quieran al frente. Nosotros Sí, cualquiera. no podría salir por YouTube. Nosotros somos espartanos. Bueno, Samuel no quiere privatizar Codelco, así que está... Este se va por el lado de la lo Valeria, ponemos al lado, Eric. lo ponemos al lado de los Cárcamos. Forlán, acompaña al caballero a la puerta. Eso. Ay, que son mal hablados. No. Bueno, ¿y cómo se calcula un sueldo? Pero antes, déjame hablarles de nuestros amigos de Neuromed Lab, que es un laboratorio que produce y desarrolla en Chile suplementos 100% naturales basados en evidencia científica, siendo una alternativa distinta en el amplio mercado de los suplementos que se ofrecen hoy en día. Especializados tantos en el área cognitiva como física, Neuro 300 por su lado ayuda a la neuroplasticidad, enfoque, claridad mental, memoria y funciones cerebrales superiores a lo largo de los años.
Y Tau Plus es un suplemento que potencia la utilización del óxido nítrico para mayor potencia física, líbido, deseo y vigor, tanto en hombres como en mujeres. Nuestros productos cuentan con materias primas probadas y certificadas y pueden ser adquiridos a través de Mercado Libre sin necesidad de receta médica, con despacho gratis a todo Chile sin ningún costo adicional. Para más información entra a neuromedlab.cl. Neuro 300 y Tau Plus, potencia natural y cerebral y física basados en evidencia. Por la oferta y la demanda, como cualquier precio, el salario es un precio como el precio de los tomates, de las papas. ¿No es una negociación del sindicato? ¿No es una negociación ramal? Es decir, si el salario es un precio más, como el precio del computador, del celular, que eso se determina por la oferta y la demanda. La oferta es la gente que está dispuesta a ofrecer sus servicios laborales, y la demanda es la gente que quiere contratar. Entonces ahí tienes que ver cuáles son los obstáculos para que la gente que quiere demandar trabajadores no lo pueda hacer. ¿Y por qué entonces que un sueldo mínimo de 7.50, por ejemplo, o de lo que sea? Pero si es que fuera así de fácil, ¿por qué no hacerte $1 millón? Claro. Bien, veamos. El salario se determina. La pobreza, ¿no? La pregunta, y voy a hacer acá la pregunta más o menos como del chat, ¿cierto? Es, ¿por qué tiene que haber un sueldo mínimo? No tiene por qué haberlo. ¿Por qué? Mira, ¿por qué tiene que haber un sueldo mínimo? Uno, ¿por qué tienen que fijar un monto y que se vaya ajustando con IPC? ¿Por qué no puede ser más o por qué no puede ser menos? Es que es contradictorio, es un oxímoron en sí mismo. Es un oxímoron porque el sueldo mínimo, si es que tú lo fijas, efectivamente es arbitrario. Claro. Si es que el parámetro es que tiene que haber uno, es algo que no se ajusta a la realidad. El sueldo no... Hay países que no tienen sueldo mínimo y no tienen negociaciones colectivas, sino que cada trabajador negocia con su empleador. Si el sueldo mínimo es un acto de populismo que se utiliza precisamente para mantener a gente más pobre, claro. Porque si es que tú no tienes el sueldo mínimo, que es lo que pasó con el gobierno del expresidente Piñera entre el 2010 y el 2014, donde había pleno empleo es que está todo ocupado, la gente se daba el gustito de decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo no necesito a usted. ¿Cuánto me quiere pagar? No, el sueldo mínimo. No, compadre, porque el de la empresa de allá me paga el doble el sueldo mínimo. Sí. Ah, ya, entonces le pago el doble. No, porque la de más allá me paga 3 veces el sueldo mínimo. Por eso es importante la creación de empleo y una economía pujante. Porque si tú tienes pleno empleo, el trabajador es el que decide dónde se queda. No hay un burócrata que con el sueldo mínimo te mantiene pobre, tonto y limitado, que es lo que necesita la izquierda. Entonces ahí hay otra cosa, entonces ya hablamos de que el salario se determina por la oferta y la demanda, porque es un precio más de la economía. Entonces la pregunta es cómo incrementar. Ahora, la pregunta es la siguiente, y ojalá que los cárcamos tomen nota. Ya quedaron como los cárcamos. ¿Cómo se incrementa la productividad, que es lo que permite incrementar los salarios de los trabajadores? La teoría económica es clarísima. Dice, bueno, si tú quieres que un trabajador gane más, necesita dos cosas. Bienes de capital físico o bienes de capital humano. Bienes de capital humano es educación, formación, experiencia acumulada. Y luego el capital físico es inversión en, por ejemplo, en tecnologías, maquinarias, bien, todo lo que a mí me permite ser más eficiente. Por ejemplo, si no tuviéramos esta tele, que es un bien de capital físico, no podríamos, las cámaras, no podríamos hacer este programa. Totalmente, claro. No podríamos hacer este programa. Si yo tuviera que hacer mis clases con pizarra de tiza, sería totalmente ineficiente, entonces ni siquiera tengo proyector, qué sé yo. Pero consulta. Esta duda es zurda también. Pero terminemos el argumento. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede incrementar en los bienes de capital físico y humano por trabajador? Para eso se necesita inversión, y para que haya inversión se necesita ahorro, y para que exista ahorro, como ya lo dijimos previamente, se necesita reducir riesgos de confiscación, delincuencia, desigualdad ante la ley, impuestos, regulaciones, inflación, deuda, barreras al comercio internacional, riesgos de expropiación u otros. Pregunta, poniéndome del lado zurdo nuevamente. Bueno, si es que el salario aumenta a medida de que aumentamos el capital humano, por ejemplo, estudiando, ¿por qué ahora que la educación es gratis o se abrió el tema del CAE y hay más gente que hay más profesionales, ¿por qué los sueldos no aumentan entonces? Excelente pregunta. ¿Por qué hay más profesionales que nunca y tenemos un 20% de desocupación juvenil? 21, como hay algo, creo. Sí, de desocupación juvenil en hasta 25 años. ¿Por qué?
Porque en el año 2024 publicamos un libro de la Universidad del Desarrollo que se llama Anatomía del Octubre Chileno, y explicamos básicamente cómo se jodió Chile a partir del estallido delictual. Y el capítulo 1 lo hace el economista Claudio Zapelli, que fue el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica y ahora está en la UDD conmigo, y él explica que la rentabilidad, analiza la rentabilidad por estudiar educación superior por cohortes. Ya, perfecto. Y en la generación nuestra ya es negativo. De la generación nuestra en adelante es negativo. Por ejemplo, la generación de Boric, que fueron los pingüinos, los estudiantes que se manifestaron en el 2012, qué sé yo, ellos comenzaron a tener rentabilidad negativa. ¿Por qué? Porque estudiaban, salían al mercado laboral. Bueno, los del 2011 eran estudiantes, entonces salieron en el gobierno de Bachelet. Salían al mercado laboral y no tenían trabajo. ¿Por qué? Porque te aumentaron todos los riesgos de confiscación. Recuerden que el salario se determina, el empleo, por la oferta y la demanda. Entonces, si hay obstáculo para que la demanda contrate la oferta, no van a contratar. ¿Qué es lo que ocurría, por ejemplo, en Argentina? Que había muchos profesionales, psicólogos, de todo, haciendo Uber, porque aunque tenían las cualidades, no había trabajo, no había oferta. Cuba. Doctores con doctorados trabajando de taxi. Antonio Medel nos dice: soy software engineer, insisto, la IA en pañales cambiará radicalmente el mundo laboral como lo vemos hoy en día. ¿Qué opinan? Eso es súper importante porque hablamos del capital humano como factor fundamental para incrementar la productividad. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Por eso era importante explicar el modelo de Garrison en la pizarra, que no lo explicamos por tiempo. Porque en los países desarrollados, en los más industrializados, hay muchas máquinas, están muy automatizados los procesos de producción, y la pregunta es ¿por qué tienen pleno empleo? Estados Unidos, Alemania, qué sé yo. Porque tienen un capital avanzado donde la gente en términos relativos no está en los procesos de producción más cercanos al consumo, es decir, no están haciendo completos. Claro. Están en procesos más indirectos al consumo final, que son en la producción de bienes de capital, que es producción de maquinaria, de tecnología, qué sé yo. Entonces, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si mañana tenemos la IA y reemplaza todas las etapas de bienes de consumo final? Por ejemplo, uno va a un McDonald's y que una máquina te haga la hamburguesa, como ya ocurre, por ejemplo, en países asiáticos. Va a haber mucha cesantía. Va a haber mucha cesantía. ¿Por qué? Porque el sistema educacional chileno, por ejemplo, el sistema educacional escolar, hoy enseña lo mismo que me enseñaron a mí a principios de los 90. Es decir, está absolutamente desactualizado de las tendencias del mercado laboral. ¿Para qué decir muchas carreras universitarias? En determinadas universidades, porque hay otras que sí se están actualizando, por ejemplo, la UDD. Perfecto. Último superchat, Felipe. Vamos a revisarlo de inmediato. Dice así: muchas gracias. El Checho Saavedra nos dice: lo que pasa es que el trabajador común no entiende que su actual cargo es básico, porque genera valor mínimo. Incluso hoy debe haber gente que cree que le deben subir el sueldo por la misma pega. ¿Qué opinan ustedes? Supongamos, si el salario se determina por la oferta y la demanda, el trabajador, o sea, el empleador en tendencia te va a tender a pagar lo que tú contribuyes al proceso de producción de la empresa. Pero supongamos que te paga menos de lo que tú contribuyes al proceso de producción de la empresa. Si te paga menos, tu incentivo es a la primera me voy. Open to work en LinkedIn. Claro. Y si me pagan más de lo que yo contribuyo al proceso de producción, el empresario está perdiendo dinero. Por lo tanto, en una economía libre el precio tiende a la productividad marginal descontada, que es lo que se llama. Entonces, de vuelta, ¿cómo incrementar los salarios de verdad? No por ley, no por decreto, es incrementando la acumulación, la inversión en bienes de capital físico y humano. No hay otra opción. Maravilloso, muchachos. Qué Nada más gran que decir. explicación. Aplauso, por favor. No, weón, Impresionante. Así que quiero saber qué estupidez me dirían los carcamodes sin fin.